Amén, hermanito. Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Contento de estar en la casa del Señor y habiendo cantado las alabanzas, amén. Y habiendo escuchado la predicación de la palabra, el estudio bíblico de esta mañana también. Bien contento en el nombre de Jesús, amén. Todas esas bendiciones que Dios nos da siempre, hermano. Hoy vamos a estar en 1 Timoteo capítulo 4, verso 13 al 16. El tema, ocúpate y no te descuides. Ocúpate, no te descuides. 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a estar allá en el nombre de Jesús. Versos 13 al 16. Amén. Así que hermanito, si lo tiene, cuando lo consiga, se puede poner de pie brevemente y vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bendito el Señor. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y que podamos ir a través de ella, Señor, con tu bendición, guiados por tu Espíritu Santo, que derivemos de ella, Señor, la bendición que ya tú programaste para este día, porque tú eres bueno. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ocúpate y no te descuides. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que a veces he escuchado personas que dicen: estoy aburrido, no encuentro qué hacer, estoy enzorrado, una palabra que casi no se oye, pero antes se oía, estoy azareado, estoy empachado de las cosas que hago, o más bien de las que no hago también. Entonces uno dice, wow, pero ¿y qué confusión? Entonces a veces uno le dicen algo y uno dice, ¿y qué remedio tiene? O sea, que se supone que uno haga cuando alguien dice, yo como que no tengo ganas de nada. No sé si te la ha pasado, a lo mejor usted la ha pasado en algún momento, espero que no sea continuo, que esa fue una cuestión de un día o algo. Pero el asunto con nuestra vida es que tenemos que estar siempre ocupados. Aunque usted esté retirado, hay que estar siempre ocupado en algo. Siempre hay que estar haciendo algo. O sea, usted no puede estar un día, hoy no estoy para hacer nada. Porque cuando usted está de vacaciones, yo sé que a veces el hermano James ha dicho, yo quisiera tener un día para no hacer nada. Yo sé que es lo que él quiere decir, porque como uno siempre está haciendo 20 cosas y no da el día, pues dice, ¿qué se sentirá tener un día de no hacer nada? Pero eso está bien en el sentido temporal, ¿verdad? Un día, ay, qué bueno sería un día que no haya que hacer nada. La realidad es que lo que nos amonesta y nos aconseja la palabra del Señor, y aún el mismo mundo en su filosofía, cuando el mundo alude a que el ocio, ¿verdad?, lo que produce, ¿verdad?, el tema de la vagancia, pues produce el que afloren las cosas malas del alma, o sea, la carne. La palabra del Señor es más específica, dice la carne que está en nosotros, pues aflora. Y nosotros, siendo creyentes, que tenemos la bendición de ser salvos y el Señor habernos dado su Espíritu que vive en nosotros y nos guía y está con nosotros, es nuestro consejero, nuestro parácletos, ¿verdad? Está con nosotros todo el día, amén, con la intención de guiarnos cada día más y más a ser como Cristo Jesús, a glorificar al Señor cada día, con nuestro pensamiento, con nuestro decir, con nuestra vida, que podamos reflejar a Cristo más cada día, para que muchos puedan creer al Evangelio y ser salvos, amén. Esa es la función del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, que tenemos en nosotros. Pero a la misma vez, no ha quitado el Señor todavía de nosotros la carne. Y la carne, tal y como la describe muy bien allá Santiago en su carta, pues tiene un montón de vicios, poco más finos, frutos de la carne. Todo este fruto de la carne está siempre en conflicto con lo que el Espíritu Santo de Dios nos motiva a hacer y nos mueve a hacer en cada día.
Y esa guerra, esa batalla diaria está, como lo dice la palabra, diaria, está siempre en nosotros. Tenemos que estar siempre bien conscientes. Entonces, muchas veces hay hermanos que no quieren sentirse que uno siempre tiene algo pendiente en el día. ¿Okay? Sé que hay muchas personas, especialmente hoy, dicen, ay, yo quisiera retirarme, no de cristiano, ¿verdad? Ya es otra cosa, que retirar de cristiano es otra cosa aparte. Eso es otro asunto eso es otro asunto que no vamos a discutir hoy. Pero hay personas, ¿verdad?, que en su trabajo secular quisieran retirarse. Algunos se han retirado bien temprano, ¿verdad? Pero usted siempre, ¿verdad?, que vaya en ese retiro, usted siempre tiene que tener un plan, ¿verdad? El plan no puede ser leer el periódico todos los días, ¿entiende? Pero como no vamos a hablar de ese tipo de consejería, lo que estamos queriendo decir aquí es que si no nos ocupamos en lo que el Señor nos ha mandado a ocuparnos todos los días, entonces aquello en lo que no nos estamos preparando empieza a aflorar. Y me explico. Si tenemos una guerra, una batalla todos los días contra la carne, el espíritu contra la carne, y no nos ocupamos de fortalecer el espíritu con lo que se fortalece, lo vamos a ver aquí, entonces cada día vamos a ver la carne aflorando. Y el asunto de la carne aflorando incide sobre la fe también. Ahí es que vienen las flaquezas, ahí es que viene el doble ánimo, ahí es que vienen las tentaciones excesivas, y ahí es que viene el tropezar en la vida cristiana. No sé si conoces personas que se pasan tropezando en la vida cristiana. O sea, de momento van andando, de momento hay un pecado sustancial y se descarrilan. A los 2 o 3 meses o 2 o 3 años regresan y se congregan de nuevo y de momento otra vez. ¿Entiendes? Y muchas veces vemos personas que son a veces bien, como dice, ¿verdad?, la parábola del sembrador, son bien animosos al principio y de momento como que se le acaban las baterías. ¿Qué es eso de acabársele las baterías? ¿Es algo normal en el creyente? Vemos todo lo contrario en la exhortación que Pablo le hace aquí a Timoteo. En ningún momento, ¿verdad?, él le dice a Timoteo que ya que está en Cristo, que tire quinta y se vaya suavecito por ahí, por la orillita. En ningún momento infiere esto aquí, sino que más bien le manda a ocuparse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana necesita ser subyugada por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Por eso el tema, ocúpate y no te descuides. Pablo había enviado a Timoteo a Éfeso. Lo había dejado allá para que continuara el ministerio en Éfeso, mientras Pablo estaba en otro lugar. Pablo entonces le dice, mira, en lo que yo voy, ocúpate en la lectura de la palabra, claro está, en la exhortación y en la enseñanza. Amén. ¿Por qué? Porque es importante recalcar las cosas que nosotros tenemos que hacer. Este consejo es a Timoteo y tiene cierto enfoque en el ministerio de Timoteo, que era enseñar y pastorear esa iglesia. Amén. Pero aplica para todos nosotros, hermanitos. Importante que notemos, primero, la preocupación de Pablo. Recuerda cuando estuvimos estudiando, ¿verdad?, acerca de Timoteo, martes pasado, el amor que sentía Pablo hacia Timoteo. Preocupadísimo Pablo por Timoteo. Y lo elogiaba, porque había visto en él, ¿verdad?, el fruto de un verdadero creyente. Amén. Y Dios estaba utilizando a Timoteo para ir en contra de todas esas falsas doctrinas que se estaban levantando, que estaban ya en esa cultura, para él entonces prevalecer por el poder de Dios y predicar la palabra de Dios como está escrita. Y para eso es que había dejado a Timoteo en Éfeso, y para ese tiempo aproximadamente había enviado a Tito a la isla de Creta, dice, para corregir lo deficiente que estaba allá. Así que Pablo estaba interesado en que Timoteo, amén, estuviera firme todos los días. Por eso le dice, en lo que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Si vamos allá a Josué, verso 8, capítulo 1, un consejo
más bien un mandato, podríamos decir, que Jehová le da a Josué. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, hablando de la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No sé si han notado, esto no solamente implica leer la palabra del Señor, desear la palabra del Señor, dice hablar la palabra, nunca se apartará de tu boca. O sea que lo que esperaba Jehová de Josué es que Josué hablara su palabra, amén. Así que va mucho más allá de saber dónde está la palabra, mucho más allá de leer la palabra, mucho más allá de entender la palabra, de meditar en ella. Ahora ya como que naturalmente él esperaba que Josué hablara la palabra. Pues dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él. Y lo que da a entender acá también, cuando usted busca y ve las costumbres de muchas personas, es que van leyendo y van leyendo en voz alta. No sé si usted hace eso, que usted lee en voz alta. Yo no todo el tiempo, pero cuando usted lee en voz alta, como que lo oye dos veces, porque lo oye con la mente y lo oye con los oídos. Y le da como ese eco ahí. De día y de noche meditarás en él y nunca se apartará de tu boca. Oye, no tenía descanso. La expectativa de Jehová con Josué era que todo el tiempo estuviera metido en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Para qué? Para que puedas guardar y hacer lo que él está escrito. Y ahí hay una clave importante, hermano, que nosotros vamos con cuidado. Lo que Jehová le está diciendo a Josué, mira Josué, yo quiero y yo necesito que tú estés metido en la palabra todo el día. Que tú lo que hables y oigas sea mi palabra, de día y de noche también. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer tal y como está escrito en ella. Y es fundamental, usted dice, pues claro, ¿cómo Josué podría obedecer la palabra de Dios si no la conocía? Pero es que esta es la limitación de la inmensa mayoría de las personas, inclusive muchas personas que se congregan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo menos que hacen dentro de su día a día es meterse en la palabra. Y por eso yo siempre les he exhortado, hermano, y a todo el que consigo y quiera escuchar, digo, mire, oír una predicación no necesariamente es estar metido en la palabra, porque hay predicaciones y hay predicaciones, especialmente en este mundo y esta época de apostasía que estamos viviendo. ¿Ok? Muchas veces podríamos estar escuchando y en muchas ocasiones yo no tengo tiempo para perderlo, estar escuchando lo que dijo aquel otro, pero cuando vemos y hacemos unas muestritas, ¿verdad? Y vemos lo que tal persona predica por aquí y por allá, enseguida uno se da cuenta que eso no es lo que dice la palabra del Señor. Empiezan por un pedacito y se van, ¿verdad?, por el chorro. O sea, no van a la palabra. Entonces uno dice, pues se oyó una predicación, ¿verdad? Se citó la Biblia, pero la forma en que se aplica y se explica no es según la sana doctrina, no es según la palabra, es según la idea que tuvo una persona. Y el peligro de ello es que no es la palabra de Dios. Aquí le dice Jehová a Josué, ocúpate, amén, en que nunca se aparte de tu boca mi palabra. Mi palabra. Por eso es que si usted quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que ir a la palabra de Dios. Amén. Aún con lo mismo que yo le estoy exhortando aquí, es simplemente exhortándole que haga esto. Pero usted no está haciendo eso ahora. Usted está yendo al verso que yo le di. Escuchar, hablar, meditar en la palabra es estar metido en ella. Hoy día, uno de los trucos de Satanás, ¿ok? Por eso es que hay tanta gente que le diagnostican ADD. ¿Okay? No dudo que hay personas que tengan ADD. Yo pienso que hace un tiempo yo estaba chequeando la lista de... ¿Tú sabes que dicen? Si usted tiene estas cosas, si usted es así, usted tiene ADD. Es como el asunto ese del lupus. Dice, si usted tiene... No es que hay una prueba de lupus. Si da positivo o no. Hay unas cuantas pruebas.
Son como 10. Si usted da 5 o 6 de ellas positivos, es que usted tiene lupus. Pues cuando yo chequeo eso, los síntomas o las características de una persona con déficit de atención, ¿verdad? O hyperactive disorder, pues yo digo, pues mira, por eso es que yo a veces no puedo estar más de 5 minutos, porque se me va la mente. Y tengo que encajilar la mente, pero uno se adiestra, donde se me va la mente. Pasa mucho en el trabajo. Cuando te dicen algo, cuando pretenden decir en 1 hora lo que con 3 minutos da, a los 5 minutos yo me desconecté. Por eso yo me llevo mi libreta, estoy haciendo otras cosas, pero trato de disimular, porque a veces hay que aprovechar el tiempo. Pero sí, ADD. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Hoy día le diagnostican a la mitad de la humanidad que tiene ADD. ¿Usted no ha notado eso? Muchas veces yo estoy convencido también que tiene que ver con los medios. Usted agaja el teléfono y entonces eso es viendo pedacitos gigantitos y todas estas cosas. Y cuando usted persiste en algo 1 minuto o 2, usted no está haciendo nada. Entonces cuando yo me di cuenta, usted va al portal de YouTube de la iglesia, de nuestra iglesia. Entonces allá hay un panel que dice estadística. Entonces usted mira y usted ve, dice, tal predicación o tal estudio bíblico, le dice, tiempo de estadía promedio. Este es un estudio que dura 1:30. Entonces usted ve tiempo de estadía promedio, 4 minutos. ¿Qué es eso? Bueno, que promedio quiere decir que unos estuvieron más de 4 minutos, pero también quiere decir que muchos estuvieron menos de 4 minutos. En un estudio que dura 90 minutos, ¿qué usted hace yendo allí 2 minutos? Eso que hizo así, escuchó tal cosa, sí. Sí. Ajá, ok, pues que lo cambie y se va para el otro. Papi, así está picando, ¿verdad? Como los pollos que le van tirando una jistrita de maíz, va picando por ahí. Esa no es la forma de profundizar en la palabra del Señor. O esa no es la forma de profundizar en nada. Usted necesita estar metido ahí, necesita estar sosegado, necesita dedicarle. Si no le dedicamos tiempo a la palabra, no podemos ni aún ni hacer el consejo que le dio a Timoteo. Ocúpate. Trasfondo de la palabra que se traduce ocúpate es, ¿usted sabe qué es? No hagas nada más. Dice, wow, como dirían por aquí, está fuerte, ¿verdad? Pero es que es así. No hagas nada más que leer la palabra, exhortar y enseñar. Claro está, tiene que sacar su tiempo para comer, para dormir y lo otro. Pero ocúpate en esto. Es importante. Lo mismo le dijo Jehová a Josué. Por eso en el Salmo 1, ¿te recuerdas? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de los escarnecedores, o sea, ni en silla de los blasfemantes se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Tú imaginas esa persona? Diga, ay, sí, ahora voy a leer la palabra de Dios. Amén. Como cuando ayer estábamos aquí. Estuvo tremendo, ¿verdad? El asopado con el arroz. El sancocho. Al final sirvieron el bizcocho. Estaban los dulces de coco. Sirvieron el bizcocho. Y todo el mundo, ay, cuando sirven el bizcocho, ay, qué bueno el bizcocho. Por eso es que dicen por ahí, y aquella comida estaba buena, ay, sí, sabía a bizcocho. Las personas, ¿verdad?, tratan de comparar las cosas que saben buenas. Me imagino a este varón cuando va a leer la palabra, dicen, ay, esto es como si fuera un bizcocho para mí. Dice, en su ley medita de día y de noche, lo mismo que le mandó Jehová a Josué. O sea, que usted medita en ella cuando lee, entonces cuando está de noche antes de dormir, usted dice, oye, lo que dice la palabra del Señor aquí, lo que yo leí, en lo que yo profundicé hoy, lo que yo llevé en mi corazón hoy, ¿qué me querrá decir el Señor con esto? Y el Señor le habla, hermano. Y el Señor le convence. Y el Señor le enseña a hacer su voluntad, no solamente habiéndola leído, sino que Él mismo le convence. Usted no se ha fijado cuando usted
persiste en una porción bíblica, cómo el Espíritu Santo le permite entender cosas que no están solamente en la letra de esa porción, sino que dice, ¿y cómo es posible que yo pueda entender estas cosas? Esta bendición, ¿de dónde viene? Viene del mismo Espíritu Santo de Dios. Pero hay que persistir, hay que ocuparse, hay que nunca apartarse. Hoy día tenemos este ambiente que tenemos donde esto no se persiste. Inclusive, personas que a lo mejor no tienen ADD, como la audiencia que está en nuestro canal de YouTube, a veces uno dice, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer videos que sean de 3 minutos, ¿verdad? De 3 o de 4 como mucho. Decía, aquí, una flecha que diga, video for ADD people, de 3 o 4 minutos, para aquellos que siempre están apurados. Y posiblemente, como dice Pablo, a todos me hice de todo. Claro, teníamos que pasar, ¿verdad?, enfocarnos en hacer ese trabajo. Pero, de hecho, hay algunas porciones que hemos hecho, hemos tomado algunos de los temas del foro y los hemos separado por tema, en lugar del foro entero por tema, pero con todo eso no son 3, 4 minutos, a veces son 30, 30 y pico minutos, 20 y pico, depende del tema, y lo hemos puesto por tema y han tenido mayor acogida, pero yo estoy completamente seguro que las personas lo que quieren es 3 minutos, dímelo en 3 minutos, ¿ok? Pero la palabra del Señor, usted no puede ir a ella 3 minutos, eso es lo que yo quiero decir, ¿ves? El mundo y el ambiente espera una cosa, pero la palabra del Señor requiere de otra. ¿Ok? Por eso es que, hermano, si sumamos ese asunto de la cultura de hoy, de no poder pasar tiempo en lo que hay que pasar tiempo, y le sumamos que en muchos lugares no se persiste en predicar la palabra, sino se persiste en hablar cosas, en pep talks, en consejería, en talleres y en muchas otras cosas, pues entonces, cuando usted viene a ver lo que le llega a las personas de la palabra del Señor, es casi nada. Pues no es de extrañarse que haya tanto error y tanta apostasía hoy día. Por eso Jehová le dijo a Moisés, harás entonces prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque estarás haciendo mi voluntad, porque la conociste a través de la palabra en la cual tú leías y meditabas en ella de noche y de día. Ese mismo consejo es vivo y eficaz hoy día. El que se deleita en la ley de Jehová, dice, y en ella medita de día y de noche, dice el Salmo 1, será como el árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Usted conoce esto. Que da su fruto a su tiempo, o sea, cuando tiene que dar fruto, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Lo mismo promesa que le hizo a Josué. Si leímos, ¿verdad?, en la parte que leemos acá en 1 de Timoteo 4, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. El 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Permanecer es quedarse ahí. ¿Usted sabe qué es la palabra que está directamente, literalmente, de la palabra permanecer? Es estar. Lo que pasa es que en nuestra cultura, cuando te dice, usted está ahí sentado, ¿verdad?, a veces uno no asocia bien la profundidad de lo que quiere decir. Estar es, cuando usted está, usted siempre está. No es que hoy está y mañana no. Estar, en el tiempo que se habla aquí en griego, es estar ahí. O sea, como que estuvo, está y estará. El mismo sentido de que ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces se pone la cosa mucho más, ¿verdad?, intensa. Cuando dice, permanece en ellas, o sea, está en ellas. ¿De qué? En la exhortación, la lectura y la enseñanza. Está en ellas. Vuelvo y digo, mi expectativa es que no hagas nada más que eso. Con eso es lo que Dios está esperando de ti, Timoteo. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que todos los hermanos puedan ver la bendición que Dios te está dando por estar metido
en la palabra. Recuerde que Timoteo era el líder de la iglesia. Amén. No hay forma de ser líder, le está diciendo Pablo, si no estás metido en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Es importante. El Salmo 119 es el salmo de aquel que estaba babiado con la palabra de Dios. ¿Sabe lo que está el babiado, verdad? Si yo le digo, hermano, ¿usted tiene hambre ahora? Usted dirá, ¿y quién no tiene hambre a esta hora? Las 12 menos 25. ¿Ah? A lo mejor usted desayunó bien temprano y ya eso se le fue en una muela, como uno dice, ya eso se desapareció. Y ahora usted está enmayado. Y usted está haciendo todo lo posible por atender lo que yo estoy diciendo, pero usted está enmayado. Cuando ya está, a lo mejor de momento le da un flash de, ay, el mofongo o lo que usted vaya a comerse ahorita, o si lo que quiere comer es bien, lo que usted dice, ay, ya está, casi la saborea. ¿Ah? Ese era el sentir del escritor del Salmo 119, que le dedicó unos versos a cada letra del alfabeto hebreo, dedicado a la belleza y a la bendición de la palabra de Dios. Si usted va a una sola porción de ello, el verso 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, mire, porque tus testimonios son mi meditación. Si ustedes miran en la segunda línea, siempre menciona un nombre por el cual se conoce la palabra del Señor. ¿Ok? Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Él se saboreaba la palabra. Por ejemplo, si usted va a Gálatas, mi hermanito querido, verso 20, hay uno de estos bizcochos que el Señor nos da en la palabra, como si no fuera toda bizcocho completa. Si usted dice, a mí me gusta el bizcocho, amén, que sea 3 leches. Pues mira a ver si mire, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, este es Pablo, ¿verdad? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, el pedazo de bizcocho es tan grande que hay como que detenerse. Dice, déjame parar aquí para entenderlo bien, con calma. ¿Okay? Y meditar en esto. Si sigue leyendo, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ese verso hay que leerlo, por no decir toda la palabra, como estaba diciendo, pero hay que meditar en él. Fíjate, todo lo que nos está diciendo es solamente en ese pedacito de la palabra del Señor. Y entonces usted puede imaginarse Cristo crucificado y usted crucificado con él allí. ¿Qué quiere decir eso? Entonces usted empieza a indagar en la palabra. Usted empieza a estudiar la palabra. Pero ¿sabe la bendición? Que no es usted solo, el Espíritu Santo está allí con usted. Imagínense eso. El Señor nos está diciendo claramente, la forma de entender mi palabra, de forma tal que seas fiel a ella y puedas agradarme y ser para alabanza de mi gloria, como dice Efesios, amén, podamos cumplir, porque es nuestro deseo, cómo servir al Señor. El fundamento inescapable, ineludible, inconfundible es la palabra de Dios. Por eso es que no es de extrañarse que es a la palabra la cual Satanás ha atacado sin piedad y sigue atacando sin piedad, y el Señor dando su gracia
para que si no sea, ¿verdad?, como desea Satanás, que si fuera por Satanás la Biblia escrita se hubiera desaparecido toda hoy, o se hubiera corrompido, cosa de que cuando usted estuviera leyendo algo, usted piensa que es la palabra y no es la palabra del Señor. Y el Señor ha utilizado su gracia y su poder y un montón de hombres fieles a lo largo del tiempo para preservar la palabra. Lo que usted tiene aquí en su mano, estamos hablando específicamente de esta versión que usamos, hermano, es fiel a como el Señor inspiró en su palabra. No puedo decir lo mismo de todo un montón de otras que hay por ahí o yo. Lo que usted tiene aquí es un tesoro que Dios le dio, ¿ok?, para que usted pueda persistir en sus caminos. Verso 103 del capítulo 119 de los Salmos, Salmo 119 dice: tu palabra es a mi boca mucho más dulce que la miel. La miel era algo exquisito, todavía lo es. Lo que pasa es que ahora tenemos tantas clases diferentes de azúcares y cuántas cosas. Tenemos azúcar de embuste, azúcar de verdad, azúcar de remolacha y cuántas cosas. Tenemos azúcar de caña, tenemos la miel como tal. Pero en aquellos tiempos, con la miel era que se endulzaban las cosas. La persona que tenía miel para poderle echar al pan era súper privilegiada. Hoy día usted va y se para por allí y por 10 pesos, a lo mejor en una luz, compra un litro de miel. Se nos escapa la bendición que eso. En aquellos tiempos, tener un chispito de miel, para echarle por encimita así un pedacito de pan y comérselo, eso era high class. Aquí me da la impresión que este varón tiene la boca llena de miel. O sea, eso es algo que solamente los reyes se podían dar el lujo. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué bendición cuando le hemos creído a Dios y le vemos a Él y la bendición en su palabra. Diferente a aquellos que están todavía en guerra con el Señor, que cuando leen su palabra le es ofensiva. Así hay muchas personas hoy. El otro día estaba escuchando una conversación, pero no estaba yo, fue lejos, por allá en el trabajo. Lo que pasa es que no pude ir hasta allá, siempre me meto de presentado cuando puedo. Estaban hablando de, precisamente aludiendo a la palabra del Señor, que no era affirmative action. ¿Usted sabe lo que es affirmative action? ¿Verdad? Equal opportunity. Porque como eso es uno de los grandes logros de la democracia de hoy, que es igualdad de oportunidades para todos. Pero en el mundo sabe que hay unos que son más iguales que otros, ¿verdad? Eso es lo que pasa también. Y estaban diciendo que el argumento, ¿cuál te cree que era el argumento? Que porque hay gente que dice que la mujer tiene un rol y el varón tiene otro. Que eso no es así, decía el muchacho, que eso no es así, que una forma progresista de pensar es que todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Pero ¿sabe qué? La Biblia sí es equal opportunity, porque todo el mundo se salva de la misma forma a través de Cristo Jesús, que es lo que sí importa. Pero de que hay roles específicos para la dama y para el varón, la Biblia es clara en eso también. Si no meditáramos en ella y si no fuéramos a ella en profundidad, no nos hubiéramos dado cuenta de eso y nos hubiéramos dejado llevar por la corriente del mundo y caído ciertamente en desobediencia. Vemos claramente el rol del varón y su autoridad, el rol de la mujer, amén, uno respecto al otro, sean casados entre ellos o no, y lo vemos claramente a través de la palabra. Pero las personas que simplemente hacen piquiti, como picando maíz un pedacito aquí y allá, y después que pican un cantito y oyen un verso, escuchan la interpretación de millares de lugares, de personas que piensan ellos están interpretando y enseñando la palabra del Señor en transparencia, en santidad y guiados por el Espíritu, presumen que todo el mundo que está predicando. Entonces ahí se forma una mogolla, hermano. Y lo otro es también que quieren, ¿verdad?, persistir en estas cosas porque les gusta, porque creen que debe ser de una forma, y entonces quieren que la palabra del Señor diga lo que ellos quieren pensar o quieren decir. Y es todo lo contrario. En ningún momento Josué, ni el salmista, ni Timoteo,
ni Pablo están diciendo, necesita un ajustito a la palabra del Señor. En ningún momento, tal y como está, el Señor la inspiró y así es de bendición para nosotros. No hay que hacerle nada. Amén. No hay que hacerle nada, hermano. Segunda Timoteo 2, ya cuando Pablo estaba preso y él entendía, preso ya en su última prisión, antes de que muriera, ¿verdad? Segunda Timoteo capítulo 2, verso 15, le dice a Timoteo ahora otro consejo, le dice, mira, procura con diligencia, esto, casi ocúpate en esto, Timoteo, presentarte a Dios aprobado. Porque ¿sabe qué? Todo el mundo se va a presentar delante de Dios. Pero le está diciendo a Timoteo, asegúrate que cuando tú vayas delante de Dios, tú estés aprobado. ¿Qué quiere decir aprobado? Pues ahí lo dice, un obrero que no va para allá delante del Señor a pasar vergüenzas. ¿Por qué? Porque ha usado bien la palabra de verdad. O sea que muchos de los que han predicado y predican error, cuando le den la cara a Dios, van a pasar vergüenza. Y no quiero, y si van a estar en el grupo de la primera resurrección o de la segunda, en cualquiera de las dos, todo el mundo tiene que darle cuentas al Señor. Todos, sean creyentes o no lo sean. Dice, sin embargo, evita las profanas y las vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Profanas y vanas palabrerías se refiere a eso mismo, a los que inventan con la palabra. ¿Okay? No sé si una vez era Josué y Lorimar o algo, yo creo que yo también los había encontrado, unos que se llaman los niñitos de Dios. En Walmart una vez me lo encontré. Sí, niñitos de Dios, que dicen, que son los que dicen que Dios es mujer. Wow, Dios es mujer. ¿Ves? Esos son profanas y vanas palabrerías. ¿De dónde sacan eso? Ah, porque citan la Biblia, pero citan uno que otro pedacito, ¿verdad? Y ese es el problema. Los que predican prosperidad, falsa doctrina por completo, doctrina de demonios más bien, para llamarla con su nombre, porque la doctrina es de Dios o de los demonios. ¿Okay? Los que predican doctrina de demonios, ¿de dónde sacan lo que ellos entienden es el fundamento de la palabra del Señor? Lo que pasa es que van algunos pedacitos y lo interpretan a la forma de ellos, según su propia concupiscencia. ¿Ok? Por eso dice el verso 17, su palabra carcomerá como gangrena. Y le da un ejemplo, por ejemplo, como la de Himeneo, lo menciona varias veces, y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Y cuál era el disparate de Himeneo y Fileto? Lo dice ahí, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué resurrección? O sea, que Cristo ya vino y se llevó a algunos, y los que no estamos aquí, que no nos llevó, que nos quedamos. No en balde, esos pobres tesalonicenses eran dignos de pena también, porque ellos decían, y nosotros que nos quedamos, de ahí es que viene, hermano, nosotros que nos quedamos, porque hay hermanos que nosotros estamos vivos y el Señor no ha venido, pero, y aquellos que murieron, es el problema por al revés, y aquellos que murieron y el Señor no vino todavía, se perdieron, se quedaron en la nada. ¿Qué pasó con ellos? Porque había muchas personas enseñando falsa doctrina. Unos enseñaban que si te habías muerto y Cristo no había venido, pues te lo perdiste. Y otros enseñaban que ya Cristo había venido y que los que habían resucitado y que el resto que nos quedamos acá también. Dice que esa palabra carcomerá como gangrena, y muchas personas pensarían que era la gran revelación, pero lo dice claro Pablo. ¿Sabe? Como la gangrena, ¿verdad? Que va comiendo, si usted la deja, eventualmente usted fallece por la gangrena. La gangrena sigue. Bueno, que la solución aún hoy día, no hay antibiótico que valga. Después que la gangrena, hay que cortar un poquito más para arriba donde está malo, cosa que esté bueno, porque el resto
La gangrena quiere decir que se va muriendo el cuerpo, la parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque no fluye sangre por él, se va muriendo en vida. Esto es lo que quiere decir aquí. Cuando se van fuera la verdad y empiezan a creer y a predicar errores, las profanas, o sea, la doctrina de demonios, las cosas empiezan a suceder mal, mi hermanito. Así que es importante que persistamos en la palabra como Timoteo. Por eso es que hacemos tanto énfasis, hermano, en estar en la palabra, estar en la palabra. Y dice, ¿por qué estudian tanto la palabra? Porque la palabra misma nos manda a hacerlo así. Si usted mira mismo ahí rapidito el verso 14, ¿okay? Ahí de 1 Timoteo 4, le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Lo que habla aquí es que los ancianos de presbiterio le impusieron las manos, ¿ok? Y profetizaron, hablaron sobre Timoteo, específicamente, no nos dice el detalle, la función y el llamado que Timoteo tenía para hacer la función que estaba haciendo. O sea, lo que está diciendo es, mira, ¿te acuerdas cuando te ungieron? Y te pusieron las manos y oraron sobre ti para que Dios te bendijera y Dios te ordenara, por así decirlo, para este ministerio que tú tienes. ¿Ok? No descuides el don que hay en ti. Usted puede inferir cuál es el don. ¿Ok? La lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. ¿Ok? Porque ese don Dios mismo te lo confirió cuando los hermanos ancianos oraron por ti. Ocúpate en estas cosas. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. ¿Y cómo uno puede apagar el espíritu? ¿Cómo uno puede descuidar lo que Dios le ha dado? Ahí mismo en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo contristemos al Espíritu? Cuando le llevamos la contraria. ¿Cómo es llevarle la contraria al Espíritu? Pecar. Cuando pecamos, cuando desobedecemos al Señor sabiendo lo que es, lo hacemos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Segundo Timoteo 1:6, ahí mismo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo mismo que está hablando en 1 Timoteo 4:14. No apagar el espíritu. ¿Sabe que el espíritu, si usted te lo deja así solo, se apaga? ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo. Si no nos ocupamos en la palabra del Señor, en ser fervientes con el Señor, ¿sabe qué va a pasar? La carne va a aflorar. Y la carne en contra del espíritu. Y la que va a mandar en su vida es la carne. Y después usted se va a transformar en un carne también. Y eso es lo que va a pasar. Eso muchas veces explica porque hay hermanos que pueden estar fervientes de momento y de momento están completamente apagados, que ni creyentes parecen. Igualmente hay personas que viven con el espíritu contristado por años largos, por no decir la vida entera, porque no oyen la voz del Espíritu y la palabra del Señor que le dice, estas cosas que tú estás haciendo, que estás pensando, no son bíblicas, no me agradan. Por ejemplo, personas que se llaman creyentes y les gusta el chisme. Conozco personas de buena tinta así. Lo que parecería una imposibilidad es una realidad, porque cuando uno contrista el espíritu, el peligro con esto es que si uno sigue contrista y contrista y contrista el espíritu como que se apaga, como que se adormece, se acartona. Y puede que siga exhortándonos, pero ya ni mella nos hace. Porque como estamos acostumbrados y hemos definido nuestra vida con esos chivos espirituales, nos acostumbramos a ellos. Tendremos remedio si hubiera alguien así, que estemos acostumbrados a decir, estos pecados los tengo conmigo y los atesoro en mi corazón, sabiendo que la palabra del Señor me dice que son pecados. Sí, ¿cómo? Haciéndole caso al Señor, su exaltación de su Espíritu Santo y la palabra para que nos lleve a la verdad. ¿Usted sabe cuál es la limitación?
Y si hay personas que llevan mucho tiempo en esa mala costumbre, después está ahí el que dirán, ¿ves? Porque yo tal cosa, y si ahora yo, ¿verdad?, tengo que santificarme, entonces ¿qué era antes? Cuando yo roncaba de cristiano o de cristiana. Ese es el peligro, y ese es nuestra propia alma nos limita con eso. Pero ¿sabe qué? Si somos sinceros con el Señor y nos metemos de cabeza con el Señor, no tenemos que llegar a esa situación. Amén. Por eso es que es importante. Otra parsimonia de estos días es los toallazos. ¿Okay? La teología del toallazo. ¿Sabe cuál es esa? Pues bendito, pues, todo el mundo tiene una patita de la cual cojea, porque es que no somos perfectos. Estamos caminando hacia la perfección. ¿Ah? Eso es cierto, pero eso no quiere decir que usted vaya a ser un chabacano y un carnú. Esas son cosas bien diferentes, ¿verdad? Usted sabe la diferencia, ¿verdad? Usted lo puede ver sinceramente en una persona que realmente ama al Señor y puede tener una falla, versus una persona que lo que está es velando guira en el Señor, que piensa que el Señor es bobo y que uno puede engañar al Señor. Esto que le escribe Pablo a Timoteo está bajo la presunción que Timoteo era sincero en su caminar con el Señor. Por eso es que él se atreve a hacerle esta demanda a Timoteo como tal. Así que no apaguemos el espíritu haciendo lo contrario. Amén. Si usted va al verso 15, lo habíamos visto. Ocúpate en estas cosas, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hay una parte que lo explica mejor, Filipenses 2:15. Le dice Pablo a los filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué bonito lo dice, ¿verdad? Yo me pongo a imaginar, me dice, irreprensibles y sencillos, y uno piensa como vestido de blanco resplandeciente, ¿verdad? Sin complicaciones. O sea, el creyente debe ser una persona que usted lo que mire, eso mismo es. No que diga, ¿cuál es el truco que hay aquí? No, el creyente no tiene truco, es completamente transparente. Amén. Que nos vean por lo que somos. Es lo que entiendo está en la mente de Pablo aquí. Somos hijos de Dios sin mancha en medio de un montón de manchados. O sea, aquí es que viene el asunto del creyente inmaculado, sin mancha. Dentro de una generación maligna y perversa, dentro de un mundo perverso, manchado. Y en medio de ese mundo ustedes resplandecen como luminares. O sea, está la tiniebla y están los destellos de luz, que son los hijos y las hijas de Dios. ¿Cuándo? Cuando somos irreprensibles. Si usted va a esa porción que nos dice allá en Filipenses capítulo 2, ¿ok? Ahí es que dice el verso que mucha gente lo tergiversa. Verso 12 de Filipenses 2. Ocupaos en vuestra salvación, en vuestra salvación. ¿Qué es la salvación que Dios nos ha dado? La vida que Él compró para nosotros en la cruz. Y nos dio su espíritu y nos dejó su palabra. Dice, ocupaos en vuestra salvación, en vuestra vida después de Cristo, es lo que quiere decir. No de vuestra salvación, porque el que se encargó de nuestra salvación fue el Señor. ¿Y cuántas veces yo he escuchado a la gente diciendo, ocúpate, ocúpate de tu salvación, porque si la descuidas, la salvación se va, y eso es un error bestial. Eso no es lo que dice la palabra, pero tenemos que tener cuidado cómo la predicamos. Es importante toda palabra, toda letra, toda preposición, toda conjunción. Ocupaos en vuestra salvación, porque la palabra dice, usted lo vio en Hebreos, el autor de la salvación no somos nosotros, es el Señor.
De nosotros está ocuparnos en la salvación que Él compró con su sangre preciosa. Dice, porque Él es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmurar y sin contienda. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles. Ahí está el verso que acabamos de leer hace un rato. Mire el verso 16. Asidos, agarrados, ¿de qué? De la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme, el día que Él le vaya a dar cara a Cristo, este es Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, porque los filipenses están agarrados de la palabra de Dios. Va entendiendo el contexto, ¿verdad? Entonces ese Pablo se preocupaba súper intensamente porque todos los creyentes estuvieran ocupados en la palabra, agarrados de la palabra, estando en la palabra, porque era crítico y es crítico para nosotros el vivir así, mi hermanito querido, sin apartarnos de la palabra, sin apartarnos de la ley de Dios, como le decía Jehová a Josué. Bendito sea el Señor. Amén. Y queremos ir resumiendo, mi hermanito querido. Si usted va al verso 16, ten cuidado, allá en 1 Timoteo 4, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué le dice primero ten cuidado de ti mismo? Es como dice, asegúrate, Timoteo, de estar parado en la palabra del Señor. ¿Okay? Ten cuidado de lo que tú predicas, de lo que tú enseñas, de la doctrina. ¿Ok? Sé cuidadoso. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No es que Timoteo no era salvo. Lo que quiere decir con esto es que en esa salvación que Dios te ha dado, en esa es que tú estás viviendo, en esa es que tú estás obrando. También tiene una connotación respecto al galardón. Cuando tú vayas a darle cara al Señor, entonces podrás estar firme delante del Señor también. Pero no solamente eso. Cuando dice te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, es completamente posible que alguien no sea salvo y predique el Evangelio y los otros se salven y él no. Porque el que salva no es la persona que predica, el que salva es al que se predica. Cristo Jesús. Va viendo, ¿verdad? Esa sería la ironía más grande. Por eso es que es importante, y lo que quiere decir Pablo aquí es que lo que Dios quiere es que se salven todos como tú te has salvado. ¿Y cómo tú te salvaste? Pues creyéndole a la palabra del Señor, a la sana doctrina que está en la palabra del Señor. Es importante, hermano. Eso es lo que precisamente Pablo quiere decir aquí. Imagínate esto, Timoteo, que se salven los efesios y tú no. Timoteo diría, es que eso no puede ser porque ya Cristo me salvó. Por eso digo, diría Pablo, por eso digo, que es importante de que tú prediques la misma palabra por la cual tú creíste. Amén. La palabra de verdad. Por eso es que le hace énfasis, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Okay? Importante. Y le acabo de decir, hermanito, se dice, no, que... Y una de las quejas del mundo dice, y del mundo y de muchas congregaciones, muchos líderes es, la iglesia de Cristo tiene que estar unida. Porque dice que el Espíritu es uno. Y nosotros nos ha dado a todos del mismo Espíritu. Ya empezaron a estirar la cosa. Y nosotros debemos estar todos unánimes juntos, como estaba la iglesia allá en el capítulo 2 de los Hechos. Entonces, ¿sabe que eso es cierto? Lo que pasa es que el asunto es la definición. ¿Okay? No todo el que dice Señor, Señor, Dios le ha dado su Espíritu. Es claro, la palabra lo dice a sí mismo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Ok? El asunto es que la apostasía hoy está tan grande que yo simplemente no puedo decir ahora, hermanos, ¿saben qué? Miren, yo he visto que no hay razón
para nosotros estar aquí aparte, hemos hecho una asociación de cristianos de Aguadilla Inc. Y nos vamos a reunir todos en el estadio Canena Márquez, porque como todos servimos a Dios, pues nos vamos para allá y nos ensalchichamos todos allí en el Coliseo ese, en el Parque Pelota, y allí predicaremos, porque nos vamos a reunir con un montón de otras iglesias, vamos a fungir una gran iglesia. En el mundo y dentro de los gremios cristianos, ¿verdad?, o cristinos que hay por ahí, eso sería una cosa apoteósica. Eso es un motivo de celebración, de que esté en primera plana del periódico. Pero ¿usted sabe cuál es el problema con ello? Que en el mundo apóstata que estamos viviendo, usted simplemente no puede decir, todos los que dicen ser de Cristo son de Cristo. ¿Ve? Y ese es el argumento que usan, por ejemplo, otras grandes instituciones religiosas, como por ejemplo los mormones. Muchas veces argumentan, que esos otros cristianos wannabe, o sea, como usted y yo, pues están fragmentados. Nosotros somos siempre la misma cosa, lo cual es mentira, porque ellos se fragmentaron como 20 veces también, pero vamos a decir que el grupo más grande de ellos. ¿Y por qué están todos unidos? Porque están unidos en el mismo disparate. Y entonces el método de ellos es ir mucho más allá de la palabra del Señor, ¿verdad? Las sectas son así, son cerradas. Los testigos de Jehová, usted no ve y dice, no, hay unos testigos de Jehová aquí que son como que más tipo corte puertorriqueño, que no, son todos, pertenecen a la misma matriz y argumentan, esta es la verdadera iglesia del Señor. Pero cuando usted chequea su doctrina, usted se da cuenta que de qué Señor es el que hablan, porque de Cristo Jesús no es. Pero usted se da cuenta, y el argumento del mundo y de los religiosos es que deberíamos estar todos juntos. La palabra del Señor no nos manda a estar todos juntos con todo el mundo, nos manda a estar juntos con los que son de Cristo, los que tienen el Espíritu de Dios, los que son salvos por la palabra y la fe. No es todo el mundo, lamentablemente. Créame, a mí me encantaría, me gustaría que pudiéramos ir por ahí, en todo lugar que dijeran que son creyentes, fueran realmente, estuvieran en la palabra realmente, que no estuvieran predicando doctrina parcializada o falsa. Pero no es así. Y al no ser así, cumple lo que la palabra del Señor dice. No podemos estar creyendo todo lo que la gente dice. Por eso es que le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque muchas veces hay la tentación de predicar cositas que a la gente le guste oír. Y de ahí es que viene el asunto. Eso, ten cuidado de las cosas que tú predicas, Timoteo. Amén. Verso 34, capítulo 21, una exhortación similar le hace el Señor Jesús a sus discípulos. Le dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día que el Señor viene. Fíjate, glotonería, embriaguez y los afanes de la vida es completamente opuesto a lo que el Señor a través de Pablo le manda a Timoteo. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No está diciendo, sé glotón, jáltate de jón y dedícate a este mundo, porque la vida hay que atenderla, hay que trabajar, hay hijos que criar, hay que hacer 20 cosas. Entonces la gente, si te vas por ahí, te apartas completamente de la voluntad de Dios. Y quiero cerrar con este verso, hermano. En Efesios 4:14, el mismo Pablo le aconseja y le dice a los efesios. Vamos al capítulo 4 y con eso terminamos, hermano. Efesios 4:14 dice así, de esta forma. A fin de que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es algo fluctuante? Que va cambiando, que nunca está de la misma forma. Completamente opuesto a ocúpate, permanece, está. O sea, como que está sembrado, fijo, está anclado. Pues fluctuante es completamente
opuesto, la unción opuesta, dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que el error que estos hombres usan, si usted no se ocupa con cuidado, lo puede tomar como si fuera verdad. Como cuando una vez en un lugar que nos congregábamos, el pastor llegó con un manto sobre la cabeza. El manto tenía flecos en las puntas también. Y cogió un chofar y... Yo dije, aquí fue. Sí, cuando uno se pone a indagar es que había ido a un seminario donde había ido un judaizante, porque hay judaizantes modernos. ¿Recuerdo cómo se llama ese viejo? David Ben Abraham. Porque tiene que ser un nombre inventado porque no puede ser tan lindo con tanta combinación. Y él argumentaba sobre volver a las verdaderas raíces del Evangelio. Que el Evangelio es judío, que Cristo era judío, que los creyentes deben vivir judíos. Entonces usted va a Hechos 15 y dice todo lo contrario. Aquellos que decían que hay que circuncidarse. Entonces la palabra del Señor explica todos esos errores. Ay, pero es que el manto ese se ve tan lindo, uno así encima, así el mantito, me acuerdo azulito así como con los bordes plateados. Y la bachatería esta de estar tocando el shofar, como que me hace sentir más cerca de Dios. ¿Más cerca de qué? Por tocar un cuerno de un carnero de eso apestoso. Eso no le está acercando a ningún sitio de Dios, le está acercando más a usted a la idolatría, a la tontería. Entonces, si no tienes el manto, no hay bendición. Y si no tienes pues tampoco hay bendición. ¿Me entiendes? Esas son puras patrañas, hermano, del diablo. Suenan lindas. Usted dice, oye, sí. Entonces dice, pues, pero ¿y qué tiene de malo? Que de momento yo consiga un chofar. Hay unos que vienen así, el cuerno así entrelazado. Y yo vengo, lo traigo, se lo doy al hermano James. Le digo, hermano James, mire, usted lo que va a hacer es que tú te vas a parar aquí. Cuando vayamos a cantar las alabanzas, tú vas a sonar el chofar. Intrínsecamente nada malo con eso, usted diría. Y yo le diría, ni nada bueno tampoco. Mire, ¿no piensa usted que si hubiera sido necesario para el culto del Señor, hubiera estado redactado en la palabra? Sí. Digo, Timoteo, practica el shofar. No hay nada del shofar aquí, hermano, nada del manto. Mire, el mismo Pablo decía que sentía pasión y amaba a los de su nación. Y quería como que provocarles a celos en el sentido de que Pablo no les predicaba a ellos, les predicaba a los gentiles. A ver si eso los jompeaba. A decir, ¿por qué Pablo le predica a los gentiles y no nos predica a nosotros? Para ver si eso, por el celo, abren su corazón al Señor, el Señor los toca y se salven. De esa forma amaba él a los de su nación. Pero eso no quería decir que Pablo andaba ni con los chofares, ni en esas cosas. Ni judaizando. Al contrario, cuando intentaron judaizar a los creyentes gentiles, ese varón no durmió. Y el mismo argumento le hacía a los Gálatas. Gálatas, ¿quién os fascinó a ustedes? O sea, ¿quién los durmió para que ustedes hubieran dejado de creer en que la salvación es por gracia y si fueran ido a los rudimentos? Porque cabeza cabe, si ustedes ni judíos son, si son gentiles y ahora quieren ser judíos a la cañona. Entonces Pablo estaba envenenado con eso, él no podía. ¿De dónde vienen todos esos disparates? Que el demonio se trae y es creativo. Son cosas que suenan nomás bien y agradan a la carne. Por eso dice, para que no seamos niños fluctuantes. Como quien dice el nene, mira, ¿sabes qué?
Usted le dice cualquier cosa a los niños que están aquí, usted le dice cualquier cosa, se lo cree. Mira que es que nos salgamos de aquí, vamos a ir y te vamos a comprar una piscina que es del grande este parking, la vamos a poner en la casa. Ay, sí, se creen todo eso, pues si ellos no pueden medir las cosas. Nada malo con eso, por un lado estuvimos hablando de ser niños, ¿verdad? Pero por el lado, el asunto, lo mejor que puede pasar en la vida es un niño creerle al Señor. Se lo cree todo. Pero por el otro lado, no podemos ser niños en cuanto a la doctrina y a la apertura. Sí, dime todo lo que tú quieras, voy a escuchar todo lo que está por ahí, porque no conviene. No podemos ser llevados donde quiera con todo viento de doctrina, como una veleta, el viento le da y va para aquí, va para allá. Por los hombres que quieren predicar el error. Y por eso, hermano, con esta última exhortación, 1 Juan 2:15, Juan con eso mismo en mente le decían, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted de esta exhortación, usted se lleva y dice, como que tengo que ser exclusivo para la palabra del Señor, muy cierto. El Señor quiere que yo sea exclusivo para Él, exclusiva, muy cierto. Y lo otro importante es que esa es la forma en que el Señor ha dispuesto para que usted pueda crecer en sus caminos y serle fiel al Señor y derivar de ello la bendición que Dios puso para usted. Vamos a estar de pie, mi hermanito querido. El Señor es bueno, hermano. El mismo Señor Jesús le dijo a los que escuchaban y le dijo a sus discípulos, el que quiera conocer la voluntad de Dios, sabrá si yo hablo por cuenta propia o si yo hablo la voluntad del Padre que me envió. Y usted se pone a pensar y dice, ¿y qué quiso decir el Señor de ahí? Pues que ante mi preocupación, la suya y la mía, y los de los discípulos, decir, ¿y cómo nosotros vamos a saber si se nos está predicando la verdad o no? Y el Señor mismo dijo, el que quiere conocer la voluntad de Dios, amén, sabrá si yo estoy hablando la voluntad de Dios o no. Porque el mismo Espíritu da testimonio, hermano. Cuando usted se sienta raro, que usted está escuchando algo en algún lugar y dice, espérate, esto está. El mismo Espíritu le da testimonio a usted. Para eso está el Espíritu Santo, amén, para guiarnos a toda verdad. Padre Santo, Señor, te pedimos ahora tu bendición. Gracias por la que ya nos has dado. Te pedimos la bendición ahora de ser dirigidos y estar basados en tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra santa y por esta bendición que nos has dado en esta mañana desde que nos levantamos. Te pedimos ahora que podamos persistir a sí mismo en tu palabra, Padre. Que podamos serte fieles, mi Señor. Que estemos, que nos ocupemos de tu palabra. Que en el ajetreo del día a día, el correr del día a día, todas las cosas que haya que hacer, todas las ocupaciones, prioricemos por entrar a profundidad en tu palabra, mi Señor. Que tu gracia esté sobre nosotros. Y yo confío, Señor, que aun cuando pudiéramos pensar que hay cosas que se van a quedar sin hacer en el día por dedicarle tiempo a tu palabra, nosotros sabemos que tú obras milagros y maravillas en las vidas de los que te quieren agradar. Por eso, Señor, ayúdanos a serte fieles y obedientes en esto, que podamos persistir, Padre, y ser, como dice tu palabra, que seamos como luminares en el mundo que está en tinieblas, Padre. Ayúdanos, Señor, así. Ahora, Señor, cuando vayamos a nuestras casas, llévanos con bien, para aquellos, Señor, que planificamos estar en el velorio de Cuto, también, Señor, llévanos con bien. Regrésanos con bien también, Padre, este martes, acá a tu casa, Padre. Gracias por ello, Señor. Bendícenos ahora y llévanos con bien, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, mi hermanito querido.